Iglesia Cristiana UNC, Ottawa. En el estudio pasado habíamos estado hablando acerca de cuando Jesús decía: no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla, ¿se acuerdan? Y él dio una explicación acerca de lo que Jesús estaba preparando a los discípulos, porque había una multitud que estaba detrás de ellos, y él agarró a sus discípulos para explicarles, ¿verdad? Y cuando él comienza a dirigirse, él prepara a la multitud y les comienza a decir: lo que voy a decirles ahorita es fuerte. Por lo tanto, él los prepara diciendo: yo no he venido para abrogar, sino para cumplir. Y estuve investigando acerca de la palabra abrogar, y dice que es un verbo transitivo que significa suspender o dejar sin vigor una ley o una costumbre mediante una disposición legal. Y la palabra es un sinónimo de abolir, pero dice invalidar, revocar, derogar, procede directamente del latín abrogare, que significa anular, quitar con autoridad pública, retirar, suprimir. Pero en este contexto de esta palabra, la correcta interpretación de la palabra abrogar significa cumplimiento correcto de la ley. Y cuando él dice: no vengo a abrogar, sino que vengo a cumplir, la palabra cumplir significa el verdadero significado de la yo no vengo, en otras palabras, lo que la Reina Valera quiso decir: yo no vengo a malinterpretar, sino que vengo a darles una buena interpretación de lo que Moisés había dicho. Eso es solo para darles una breve reseña de lo que el pastor estuvo añadiéndole un poco más a esa palabra de abrogar y la palabra cumplir. Yo no he venido para abrogar, sino para cumplir, ¿verdad? Él estaba diciendo, al analizar esta porción, está hablando del verdadero significado de esta primera parte que ellos habían malinterpretado. Los fariseos, acuérdense, hermano, había dicho que los fariseos, él los había acusado de hipócritas, de sepulcros blanqueados, porque Jesús, siendo Dios, él podía ver las intenciones del corazón. Y entonces ese era el área en el cual Jesús iba a tratar en este caso. Amén. Solo quería darles y la confusión, dice, proviene de la palabra griega plero. El verbo griego significa hacer pleno, llenar, y específicamente en cuanto a profecía, completar, cumplir o llevar al final. Ahí reside la confusión. Este verbo griego también puede leerse con el significado de finalizar, pero Jesús no habló en griego, sino que estaba hablando en hebreo. Amén. En hebreo el significado viene de la raíz kichem, que significa causar, que levante o mantenga. Así que el sentido hebreo de la declaración es la interpretación correcta de la escritura. Es la palabra, la buena interpretación. Y eso es lo que estaba Jesús diciendo. Anular la ley es malinterpretar la escritura. Cumplir la ley es interpretar correctamente la escritura, que es lo que les vengo a decir. Y vamos a comenzar. ¿Dónde queda la...? Bueno, en el título de esta lección comienza con la siguiente parte, cuando Jesús le dice: oíste a los antiguos que fue dicho, no matarás, mas cualquiera que matare será culpable del juicio. Espera un momentito, hermanito, voy a buscar mis... Y ahora el estudio Jesús enseñando acerca del odio. Y él hace una
Él hace una remembranza, oísteis que fue dicho, no matarás. Y viene con otra palabra que dice, mas yo os digo, no matarás. Y eso está en Éxodo 20:13 y en Deuteronomio 5:17. Él está haciendo remembranza a los discípulos. Acuérdense que fue dicho, no matarás. Pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable del juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Aquí Jesús está dándole unos detalles de cómo se puede interpretar la palabra no matarás. Porque cuando los fariseos, que eran los intérpretes de la ley, leían esta palabra y ellos estaban enseñando, no matarás, me imagino que ellos se autoexaminaban y decían, yo no he matado, y se sentían limpios y rectos, ¿verdad?, delante de Dios, según ellos. Pero como el Señor, siendo Dios, era el que mira las intenciones, ¿verdad?, de lo más adentro, Él comienza a darle una serie de detalles que ellos no habían interpretado. Les habla acerca de que el que diga necio, el que le diga a su hermano fatuo, quedaría expuesto, y da 3 detalles para continuar diciendo. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable del juicio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Y eso lo comprobamos en 1 de Juan y Santiago 2:20. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Vemos cómo los fariseos, ¿verdad?, ellos habían agarrado solo el final de este mandamiento, porque en el Antiguo Testamento decía no matarás, y no era la acción de agarrar un cuchillo y hacer la acción, ¿verdad?, sino que no matarás viene con una profundidad más atrás, de que nace el deseo de culminar un pecado. Comienza en la mente, comienza en el corazón, y es ahí donde Jesús enfatiza, ¿verdad?, para profundizar más bien este mandamiento de no matarás. Acuérdense que todavía hoy en este mundo cruel, ¿verdad?, todavía los gobiernos en todo el mundo va a la cárcel cualquiera que mate, ¿verdad? Y también vemos que hoy también pueden culpar a alguien que tenga la intención de matar, o que tenga la intención de mandar a matar a alguien, porque quien creó en la mente, digamos, le llaman hoy los asesinos intelectuales, ¿verdad? Ahorita nosotros tenemos a nuestro presidente Daniel, y cuando él sale a la calle, la gente le dice asesino, asesino, a su esposa también, ¿verdad? Pero ellos pueden decir, nosotros no hemos matado, pero ellos han orquestado y mandan a matar. No es el hecho de quién lo haga, sino que dónde comenzó a gestarse, ¿verdad?, ese pecado. Fue en el pensamiento, en el corazón. Si no lo hizo físicamente, lo mandó a hacer, pero el pecado comenzó y ya es asesino. Un asesino intelectual también va igual preso. Imagínense, esto es en este mundo, en esta sociedad, y Jesús estaba haciendo énfasis en esa área que los fariseos se habían olvidado. En el tiempo de Jesús, ellos solo leían la ley, se la daban, la dictaban, pero ellos no la tocaban. Jesús, por eso fue fuerte al principio de su ministerio, hablándole que eran hipócritas, sepulcros blanqueados. Y yo me imagino, ¿verdad?, un ataúd después de varios días
bien adornado, lindo, y lo que hay adentro es podredumbre. Y es lo que Dios, lo que Cristo estaba haciendo. Es el que examina hasta lo más íntimo de nuestro ser. Dice la palabra que nosotros no nos conocemos como Él nos conoce a nosotros. Y Él está hablando en este segundo, cuando le dice Él, acuérdense que a los antiguos se les dijo no matarás, pero Jesús comienza a darle la mejor interpretación, la interpretación correcta de este mandamiento. Acordémonos, yo me acuerdo hace poco que yo quería hacer unos pasos adelante en mi manera, en mi andar con Cristo. Y en algunas ocasiones me dijo alguien que yo era un murmurador, ¿verdad? Y entonces dije yo, bueno, a lo mejor será, y comencé a hablar con el Señor. Señor, si eso es, trata con mi vida. Trata con mi vida, y tal vez hable mucho yo y no me doy cuenta. Entonces, muchas veces nos examinamos. Y digo yo, a veces, ¿a usted se le ha alguna vez ocurrido de, mejor no le digo? No lo digo. Y después nos examinamos y nos sentimos bien, pero no lo dije pero quedó en mí. Y creemos que al no decirlo, quedamos bien, ¿verdad? Porque la palabra también dice que tenemos nuestra lengua, pero no, Jesús va más allá. Jesús va más profundo que eso, ¿verdad? Es bueno callar, a veces decir las cosas, pero esa maquinación que hubo es la que Cristo está enfatizando cuando Él dice, yo no vine para abrogar la ley, sino para cumplirla. Él les estaba diciendo a los fariseos, lo que voy a decir no crean que yo vengo a tergiversar, porque me imagino que se quedaron impactados. Pero si desde Moisés hemos estado oyendo hablar acerca de no matarás, pero ¿qué? Y los fariseos, por eso es que los fariseos, cuando lo miraban, dice la palabra que hasta que crujían los dientes cuando miraban a Jesús. Cuando lo miraban, ellos maquinaban, y ya en su interior ya estaban maquinando cómo lo iban a apresar y cómo lo iban a matar. Y entonces comienza Jesús a atacar esa área de ellos. Me imagino que ellos se sentían limpios. Nunca he matado. Jamás he matado yo. Entonces estoy bien recto. Pero Jesús estaba atacando lo que comienza allá en el corazón. Ahí donde comienza el pecado. Y que culmina con la acción. Ellos habían solo dado la interpretación de la culminación de ese pecado. Jesús estaba hablando desde el principio, cómo se gestan las maquinaciones. Y ahí es donde dice que comienza nuestra limpieza. Pablo había interpretado muy bien, perfectamente había interpretado Pablo lo que Cristo quiso decir aquí. Porque Pablo habla de la regeneración, ¿verdad? De nuestro entendimiento. Pablo habla de un nuevo corazón, porque Pablo había entendido bien lo que Cristo quiso decir en Saben, cuando yo estaba, no hace mucho, también yo entendía, yo creo que a ustedes les ha pasado también, que hemos leído esa parte y decían, no vine para abrogar. ¿Saben por qué? Porque hay verdades que se le llaman verdades implícitas. El domingo pasado me di cuenta que no se explicó, digamos, la palabra primera, no vine a abrogar, pero se entiende con la segunda parte, cuando dice, sino a cumplir. Es el incumplimiento que quiere decir la palabra abrogar. Entonces es una verdad implícita. Y eso es lo que le pasaba a los fariseos, ¿verdad? De la mala interpretación que tenían acerca de la palabra.
Cuando Jesús expresa que dice, pero yo os digo, no dijo yo anulo. Cuando Jesús dice yo digo, no es yo anulo o yo estoy anulando. Él está diciendo yo les voy a dar ahorita una mayor profundidad de ese mandamiento que vino de parte de Moisés. Porque lo que el pastor comenzó a decir el domingo pasado fue de que todo lo que señalaba a Cristo desde el Viejo Testamento era una figura de Cristo. Toda la parte ceremonial, lo que Dios dijo, cómo iban a adorar a Dios, ¿verdad? Todo era señalando a Cristo. Lo que venía, todas esas partes de la ley en Cristo se cumplen. Es lo que él decía, que la ley estaba dividida en ceremoniales, la ley civil y las leyes morales, ¿verdad? Y que esas son vigentes, porque a veces creemos, y hay una confusión en el pueblo cristiano, que muchos dicen que ya la ley, el Viejo Testamento, ya no. Pero lo único que está, lo que Cristo vino a decir cuando, de que son nuevos los mandamientos, solamente está diciendo que era la parte que señalaba a Cristo del Viejo Testamento, era lo que quedaba ahí con Cristo, allí se terminaba, porque Cristo era la culminación de esa parte ceremonial, el Cordero, ¿verdad? Todo lo que se refería a la manera de adorar era para que entendieran que venía el Cordero de Dios, y cuando Él viene a este mundo, vemos la culminación de lo que el Viejo Testamento estaba anunciando. Esa es la parte que Jesús dijo, hasta aquí se termina en Cristo. ¿Qué es lo que el pastor estaba explicando, verdad? Para que hagamos una separación, porque las leyes de Dios son eternas. Amén. Las leyes de Dios son eternas. No matarás. Es un pecado horrible, pero también enojarse es un pecado y va en contra de un mandamiento de amar. Cuando nosotros estamos odiando a alguien en nuestro corazón, viene después la amargura, y esa amargura viene gestándose y viene con un efecto multiplicador, una amargura que viene y se multiplica, y después que se multiplica, vienes con la acción. Si no te refrenas, pues viene con violencia, viene con maltrato psicológico, viene con destrucción y puede llegar hasta asesinar a alguien. Esa es la culminación de ese pecado. Y eso es lo que Jesús estaba enfatizando. Y los fariseos se sentían los que cumplían perfectamente bien la ley. Y por eso es que lo detestaron desde un principio, porque a él lo primero que lo acusaban era del incumplimiento de la ley. Eso es lo primero que los fariseos atacaban a Jesús, que él no cumplía con la ley. Y él les decía, él les vino a dar duro. Y fue por la causa que sus dientes rechinaban, porque él les vino a dar duro, a decirle lo que hay en su corazón es lo que hay en los sepulcros, ¿verdad? Podrición. Y entonces él dice, no, la buena interpretación de los mandamientos es esta. Acuérdense que se os dijo esto, mas yo os digo. Cualquiera diría, aquello ya no es, porque yo también tenía no una idea completa de eso, pero gracias a Dios, aunque sea ya uno con sus canitas y viejo, siempre tenemos que estar siempre con la disposición de aprender. Seamos viejos en el Evangelio, tengamos muchos años en el Evangelio, tenemos que tener esa capacidad de siempre. Alguien nos dice algo acerca de la palabra y estábamos errados. Tenemos que tener humildad en decir, yo no tenía el pensamiento correcto,
pero vino esta luz y gloria a Dios, ¿verdad? Que alguien nos endereza y nos habla de la palabra. Eso es tener humildad, porque muchas veces lo que nos enseñan desde un principio lo agarramos como que si fuera de aquí nadie me mueve. Esto es lo que me enseñaron en la iglesia, esto es lo que yo aprendí, y lo cargas, te pones esa mochila y no te la quieres apiar. Y cuesta a veces. Y en esta área yo decía, yo también había creído que la palabra abrogar era, aquí se termina esto, yo la cumplo, porque también se interpreta, yo vine sino a cumplirla, como quien dice, ahora sí, pero estaríamos usando la mala interpretación de la palabra, porque no podemos machetear un principio que se llama, un principio de la hermenéutica, que tenemos que estudiar la palabra, no solamente en el contexto anterior o en el contexto que sigue para entender una frase o una expresión, sino a través de todo el conjunto de la Biblia, a través de toda la palabra. Porque si hay una interpretación próxima y la que sigue, pero difiere con otra porción de la Biblia, con otro libro, esa tenemos que abolirla. Porque el principio de la hermenéutica dice que la palabra tiene que interpretarse a la luz de la palabra. No puede haber un conflicto entre un libro y otro libro. ¿Cómo podemos decir que Cristo no estaba diciendo, yo no vine a abolir, solo que yo lo vine a cumplir? Gramaticalmente pudiéramos entender eso, ¿verdad? Como que dice, hasta aquí se termina eso y yo digo esto. Pero como en el griego hay muchas palabras que quisieron decir otras cosas, y es donde tenemos que tener cuidado e ir a esos libros para que nos den una mejor luz acerca de lo que Dios o Cristo estaba diciendo. Y hoy por hoy tenemos acceso a todas esas cosas. Amén. Y lo único que yo capté del domingo, que fue para mí también algo nuevo, es que la parte ceremonial que se refería a Cristo era la parte que dice, es un mandamiento nuevo os doy. Era para decir lo que ya aquí soy, el cumplimiento. Yo soy el cumplimiento de eso que se había dicho. Esa es la parte de la ley que ya ahí tenía su fin. Pero acordémonos también que por otro lado la palabra dice que la ley de Dios es perfecta. Y Jesús más adelante, después, casi al terminar hablando acerca de no matarás, Él dice, fue en el estudio pasado, cuando Él dijo que la ley de Dios dice que ni una jota ni una tilde pasará sin que se cumpla. O sea, todavía está vigente. Apocalipsis todavía no se ha terminado. O sea que la ley sigue vigente. Dice que no pasa ni una jota ni una tilde hasta que la ley se cumpla. Estamos viviendo todavía y la ley por lo cual sigue vigente. Es ahí donde tenemos que tener cuidado en interpretar eso, porque la ley de Dios es eterna. Amén. Y esa es la parte que Jesús estaba tratando en ese momento. Él estaba ofreciendo una explicación completa de la parte errada que habían tomado. Cuando Él dice, se os dijo no matarás, Él no está diciendo, Él solo está recordándoles. Acuérdense que se dijo esto. Ahora yo lo que hago es, les quiero explicar lo que ustedes mal entendieron de eso. No está diciendo ya no más, ¿verdad? A causa de lo que Reina Valera escribe en la traducción, sino que a la hora de estudiar bien exhaustivamente esas palabras de Jesús de abrogar y de cumplir,
estaba dándole una luz más amplia o una cobertura de la cual los fariseos no habían todavía captado, porque es linda la palabra cuando nos dice que dice la palabra que no juzguemos, ¿verdad? No juzguéis. ¿Por qué el Señor nos dice que no juzguemos? Que no juzguemos, dice a nosotros, porque eso le corresponde a Dios. Y acuérdense que Cristo era Dios. Él es Dios. Y Él conocía y penetraba, dice, hasta de los pensamientos futuros. Amén. Y es la área que Cristo estaba tocando. La parte, ¿sabe? Los fariseos andaban tan lindos, tan preciosos en su vestir, que se miraban impecables. Y eso es lo que el ojo humano ve. Estos son siervos de Dios. Estos son los maestros de la ley. Y ellos agarraban su falda, dice, y la andaban ahí con su falda, poniéndose en el altar. Y Cristo vino y los puso en su lugar donde deberían de estar. Y les hablaba de que ellos solo hablaban de la ley, se la aplicaban a los demás y que ellos no cargaban ni siquiera con un punto. Y era a lo cual Cristo venía. Y esa pequeña aclaración que quería hacerles acerca de la ley. Amén. Sí, Santiago 120 está diciendo, más quiere saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta. Lo que pasa es que los fariseos... Santiago 2:20. Disculpen, hermano, entonces. Jesús sigue explicando, ¿verdad? Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado a la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Ahí está hablando Jesús acerca siempre de las cosas internas que no se ven. Dice que cuando vengamos al altar, ¿y sabe qué? Cuando dice, si ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, podemos sentirnos limpios a veces, ¿verdad? Yo no le he hecho nada a nadie. No, te sientes limpio y vienes al altar. Pero sabe, hay un hermano que yo le sirvo de piedra de tropiezo, o él se da cuenta de algo y dice, ve y arregla con tu hermano, agarra tu ofrenda, ponla a un lado y ve y arréglate con él. Porque esas son cosas que nosotros no vemos. Pero Jesús está hablando de reconciliarse con tu hermano, porque no podríamos estar diciendo que amamos a Dios y que tenemos una buena comunión con Dios cuando tenemos una diferencia con un hermano. ¿Verdad? No se puede. Dios dice que la manera que podemos demostrarle a Él que lo amamos es amando a nuestro prójimo. Y aquí Jesús está dando al final de este mandamiento que tenemos que ponernos de acuerdo con el adversario, porque dice que es mejor antes, desde que comienza, porque siempre las cosas van creciendo. Si tú dejas que las cosas van creciendo, se hace más grande. De repente la otra persona te lleva donde el juez. Te lleva donde el juez y el juez dice que le entrega al alguacil y dice que no saldrás de allí hasta que pagues. Y él habla y dice, antes de ir a la corte, antes de ir a algún lugar, arréglate ahorita, arréglate con él, ya, pronto.
Porque de esa manera podemos venir al altar y podemos venir a tener una relación con el Señor. Eso es lo que Cristo nos está ofreciendo y nos está dando. Dice, cualquier ruptura de relaciones puede afectar nuestra relación con Dios. Cualquier ruptura de relaciones puede afectar nuestra relación con Dios. Si tenemos algún problema con algún amigo, debemos resolverlo lo antes posible. Y no tenemos por qué ser hipócritas de decir que estamos bien delante de Dios y no podemos arreglar con alguien, ¿verdad?, ese problemita, porque ahí es donde se nos pide humildad. Dios está pidiendo humildad de ir a arreglar los problemas. Muchas veces nosotros lo primero que hacemos es cuando alguien nos dice algo y tú dices, no, yo no, y comienzas a autoevaluarte. Y hay un ejemplo donde dice que muchas veces cuando a nosotros se nos está diciendo algo y lo primero es que nos cubrimos, ¿verdad?, de lo bueno que somos. Y decimos, yo no fui así, pero a lo mejor el hermano tiene razón y tú no te das cuenta. Y es mejor decirle al Señor, Señor, si es cierto, trabaja conmigo en esa área. Porque cuando nosotros nos evaluamos mal, porque no nos conocemos bien. No nos conocemos bien para decir, mi evaluación, mi autoanálisis está correcto, yo no estoy mal. Y entonces comenzamos a justificarnos y a veces es mejor dejarle en tela de duda lo que te están diciendo y preguntarle al Señor. Yo prefiero preguntarle al Señor, Señor, si es cierto, trabaja conmigo en esta área. A mí me pasó en un tiempo, me chocaba, me dolía que alguien dijera a mí, tú eres un hablantín, tú eres un murmurador. Y yo decía, no, yo no soy así. Y un momento dado que yo le pregunté al Señor y yo le hice algunas preguntas a otras personas, cómo me evaluaban a mí, ¿verdad? Y le dije al Señor, trabaja en mí en esta área, porque mi autoanálisis posiblemente no está correcto y no quiero aceptar. O me pongo una caparazón y decir, no, yo no soy. Entonces no dejo que Dios haga la obra. Si alguien te dice, ponlo en tela de duda y es mejor ponérselo a Dios. Señor, si es cierto, trabaja en mí, en esa área. Es fácil. En vez de ponerse duro y decir, no, yo no. Como los fariseos. Los fariseos decían, no, yo no he matado. Es que ellos se ponían en la mente de que a la hora que yo no he matado. ¿Se acuerdan este joven rico? En el cual me imagino que él se autoanalizó cuando se acercó a Jesús. Aquí voy a agarrar a Jesús, dice como yo he cumplido toda la ley. ¿Por qué? Porque él se había autoanalizado. Yo he cumplido esto, yo he cumplido aquí, y esto y aquello, y se miraba, el hombre iba con todos los puntos adelante, y cuando Jesús le toca lo de adentro, lo que había en su corazón, ¿verdad? Ahí es donde aquel se le bajaron las llantas. Se le bajaron las llantas, y él estaba tan arraigado en eso, que más bien dice que salió y se fue. Muchas veces a nosotros nos puede pasar lo mismo. Y la enseñanza de esta mañana acerca de, y lo que me llena la atención en la Reina Valera, el título de la enseñanza es Jesús enseña acerca del odio. Y no dice Jesús enseña acerca del pecado, que es del no matarás. ¿Por qué? Porque el odio, Dios iba a dar una gran enseñanza acerca de lo que había interno en el hombre. Y ahí es donde lo saca y lo expone a la luz.
Jesús. El problema de este mandamiento no es el acto, dice Jesús. El problema es dónde se gesta. Dónde comienza, es ahí donde Dios ataca para completar el mandamiento. Para completar ese mandamiento es pensar la causa, la razón por la cual fue hecho este mandamiento. Es lo que Jesús estaba enfatizando. La raíz, la razón por la cual Dios mandó este mandamiento. Y entonces parece que desde entonces que fue hecho ese mandamiento, era la acción de hacer que alguien deje de respirar. Y ahí es la culminación. El que no ha hecho eso, está bien, no ha pecado. Y así se sentían los fariseos en el tiempo de Jesús. Y me imagino que muchos también acerca de eso. Y dicen, ustedes están mal. No es eso lo que Moisés quiso hacer. Por lo tanto, es el mismo caso cuando Jesús le hablan acerca de, y le hacen una pregunta acerca del divorcio, ¿verdad? Que se aparece en Deuteronomio 24:4, cuando le hacen preguntas, Moisés nos dio carta de divorcio. No, espérense, dice Jesús. Ustedes están malinterpretando. Lo que quiso decir Moisés fue esto y esto y esto y esto. Jesús no abrogó la carta de divorcio que Moisés había dado, bueno, el Dios, ¿verdad? Sino que Jesús les dijo a ustedes interpretaron mal, y la verdadera interpretación es esta y esta. Y es lo mismo que pasaba cuando él tiene sentado hablando de la bienaventuranza y luego hablando acerca de los mandamientos. Cristo estaba dándole la correcta interpretación de esos mandamientos. Y la parte más dura del ser humano es que no nos conocemos adentro. Ahora entendemos por qué Dios dice que a la hora de juzgar a Él es que le toca. A Él es que le toca escudriñar los corazones. Y pidémosle a Dios que nos ayude para poder nosotros también escudriñar esas partes internas, para poder ser íntegros delante de Dios. Y aceptar, ¿verdad? Y él termina diciendo, no entres apresuradamente en pleito, no sea que no sepas qué hacer al fin, después que tu prójimo te haya avergonzado. Eso es lo que dice Proverbio, afirmando más lo que Jesús estaba explicando, ¿verdad? Dice, no entres apresuradamente en pleito, no sea que no sepas qué hacer al fin, después que tu prójimo te haya avergonzado. Bueno. Y esa es la parte que yo les traía, ¿verdad? Y para hacerle, y a mí me llegó mucho este mensaje, porque cuando uno se mete con la palabra, el primero que recibe es uno. Y yo decía, algunas madrugadas me levantaba a leer y decía, hoy tengo más claridad. Tenía una parte como gris y yo tengo más claridad acerca de lo que Jesús estaba haciendo. Yo también creía a veces que Cristo no, eso no fue así. Yo lo cumplo aquí no hay más ley. No, entendí que la ley es eterna. Y no es porque literalmente ahí dice, sino a cumplirla. Bueno, ahí se termina. No. La Biblia es tan profunda, la palabra es tan profunda que a la hora de escudriñarla nos damos cuenta que necesitamos más. Y necesitamos más, e indagar más y más. Es lindo cuando entendemos el corazón de Dios, lo que quiso hacer, lo que nos quiso entregar. Y nos toca a todos, ¿verdad? Porque a veces nos desviamos. Y que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a todos. Y a veces pareciera que fueran herejías, pero en realidad uno tiene que entregar lo que el Espíritu
entrega, ¿no? Y nos da. Y en un pasaje del estudio bíblico dice que vino a abolir la ley, pero me di cuenta que cuando dice que vino a abolir una parte, que es la parte que explicó el pastor, es para que no nos confundamos. Lo que corresponde a la parte ceremonial, lo que reflejaba a Cristo Jesús. El Antiguo Testamento todo señalaba a Cristo Jesús. Imagínense que cuando Dios da que se dé aquel acto entre Abraham y Isaac, ese era una completa imagen de lo que Cristo iba a hacer en la cruz del Calvario. Desde entonces, cuando la vida de José, es como algo paralelo a lo que Cristo iba a pasar. Todo era con lo que Cristo iba a hacer, señalando al Cordero perfecto que venía a este mundo. Y cuando Él cumple esa parte, es la parte que debemos de entender que hasta ahí se cumplen las cosas ceremoniales. Pero el principio, dijo el pastor, quedan como es amar a Dios, ¿verdad? El principio de esos mandamientos tienen que ser vigentes. Y es a lo que nos lleva, ¿verdad?, la palabra, a entender correctamente. Y si hay alguna pregunta, acérquense después y podemos seguir discutiendo. A lo mejor tienen algo nuevo de lo que pude haber obviado, y lo mismo al pastor, ¿verdad? Porque todos juntos aprendemos. Amén. Juntos aprendemos y que el Señor nos ayude. Y yo aprendí mucho en esta lección y tuve más claridad. Espero que ustedes también, el Señor les haya dado una mayor claridad, ¿verdad? De que da a entender que a Dios le interesa más lo que hay adentro. Acuérdense que es por lo cual vamos a ser juzgados. Porque todo lo que hacemos materialmente, todo lo que nosotros hacemos, dice la palabra que en el tribunal de Cristo, eso va a ser en el tribunal de Cristo. Las cosas que hagamos apenas no son galardones, cosas que se van a dar en la cuando estemos con Él. Todo lo que hacemos van a ser premios que el Señor nos va a dar, pero para la vida eterna tenemos que conservar las cosas que hay dentro. Es lo que más enfatizó Cristo, a lo que vino Él a darle duro, que eso era lo que... Imagínense que decía en la lección pasada que nosotros tenemos que tener obras mayores que la de los escribas y fariseos. Y da temblor eso, porque, oye, eso se sabía en la ley. Pero dice la palabra que nuestras obras tienen que ser no igual, mayor que las de ella, para que podamos entrar. Entonces quiere decir que la parte que Jesús atacó, que era la parte interna, es la que prevalece eternamente. Y eso es lo que yo pude entender de lo que Cristo quiso hacer en ese momento a la hora de enseñar. Y faltan todavía, ¿verdad? Porque faltan cosas que diga. Acuérdense que se dijo, mas yo os digo. Eso le toca al pastor, ¿verdad? Seguir con estos temas de los mandamientos. Y vamos a levantar, a orar.